Buen día a todos. Primero, gracias por la invitación. La verdad que es un lujo estar acá con nuestros contenedores. Yo trabajo en una empresa hace 20 años que es Maersk Line, su subsidiaria Maersk Argentina, que hace casi 30 años que está en la Argentina. Se dedica al transporte global, tiene un servicio global a todo el mundo, 650 barcos, y atiende un servicio a través de Alianza, que es una empresa brasileña que pertenece a Maersk, tiene un servicio regular semanal a Zárate y Rosario. El servicio es un servicio regular, más o menos mueve en Rosario entre 400 y 600 contenedores semanales, y en el puerto de Zárate entre 800 y 1200 contenedores semanales. Para que tengamos una idea, el servicio de Estados Unidos a Buenos Aires que tenemos semanal mueve aproximadamente lo que se mueve en Zárate, alrededor de 1200 contenedores, de manera que el río arriba es importante, y no solo importante por lo que mueve hoy, es importante por lo que podría llegar a mover el día de mañana. Ese tránsito se hace con buques de unos 170, 180 metros de eslora. ¿Y cómo funciona el servicio? El buque va a llegar a Rosario, llega normalmente los días viernes, entonces el día jueves a las 18 horas se pone lo que se llama un cargo cut-off. La carga que entra a través del gate, la entrada de la terminal, a las 18 se cierra. Con todo lo que entró, la terminal prepara un reporte que se lo envía al departamento de Stock Planning, que hoy está en Brasil, y la semana que viene va a estar en Panamá, para que ustedes vean cómo a veces intervienen virtualmente, hay que recorrer medio mundo para enviar un plano de carga, y a veces es difícil para la gente que está en Panamá o en otros lugares entender la situación del río. Se envía un reporte y el Stock Planner, que es el que hace el plano de carga, en 3-4 horas se envía el plano, y al día siguiente llega el barco, y entre las 12 y 18 del viernes comienza la operación, que en Rosario son, si todo va bien, 24 horas. Quiere decir que hay que tomar, el buque va a estar saliendo en una condición de calado y carga para algo que se decidió casi 24, 36 y a veces 48 horas antes. Durante muchos años vivimos en el mejor de los mundos porque nunca faltó agua en el río. La verdad es que ninguno de nosotros miraba para un buque containero cuál era el nivel del agua. Sabíamos que el calado nos sobraba para la carga que íbamos a mover. Y hace 3 años fuimos impactados por esta bajante, se empezó a crear, como se habló acá, incertidumbre, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a enfrentar la incertidumbre? ¿De dónde sacamos información para tener previsión? Porque había días en que el río bajaba 30 centímetros, 40 centímetros, hemos llegado a tener bajantes de 60 centímetros. Imagínense que si un día jueves se envía el plano de carga y el buque sale de Rosario del sábado y no se sabe cuánto va a ser la variación, ¿qué decisión se toma? Y no es solo el calado en Rosario. Entre Rosario y Zárate hay un montón de puntos determinantes donde esa determinante de calado por ahí varía día a día. ¿Qué información se le podía pasar a la oficina de Stock Planning y qué información se le podía pasar al capitán, que también estaba preocupado por saber si iba a pasar con tranquilidad por los pasos críticos? Por supuesto, lo primero que teníamos era la información de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que envía el reporte todas las mañanas, envía esa información. Pero ¿qué pasa? Eso es una foto a la mañana, y el río es dinámico. Desde ese día al otro día puede cambiar la situación del paso crítico y puede variar 20, 30 o 40 centímetros el agua. Normalmente uno diría, bueno, varía 2, 3, 5 centímetros. Bueno, hubo días en que varió 30, 40 centímetros. De manera que ahí nos vimos obligados a decir, bueno, ¿de dónde empezamos a sacar esta información para tener un poco más no de precisión, sino para reducir la incertidumbre? Así que bueno, empezamos a investigar y por supuesto encontramos la información que da el INA. La INA emitía un reporte a 14 días con las profundidades en Rosario, no para todos los puntos críticos, pero por lo menos nos daba una idea de la profundidad estimada con un cierto rango de error posible, entre más y menos, de manera que empezamos a trabajar con eso. Tuvimos que tomarnos márgenes de seguridad, eso significó que muy probablemente muchas veces tuvimos que dejar carga abajo, que a lo mejor podríamos haber llevado.
Empezamos a leer los reportes del INA sobre las condiciones meteorológicas e hidrometeorológicas a 2 o 3 meses para ver cómo venía el río. Y después el laboratorio de hidráulica del INA sacó unas curvas muy interesantes. Bueno, yo no las tengo acá, pero las tengo en el reporte que les había mandado a ustedes. Con la previsión a Rosario y a otros puertos a 4 días, con un área de incertidumbre en más o menos. Eso nos permitió por lo menos tener una visibilidad aproximada y tomarnos un margen de seguridad más acotado. Yo me comuniqué con el INA, estuvimos hablando a ver si se podía hacer ese mismo desarrollo a 15 días. Ellos lo largaron, después lo discontinuaron porque evidentemente tenía dificultades en el proceso. Pero yo quiero recalcar la importancia de lo que fue la información que el INA emite para nuestra operación dentro de la incertidumbre. Porque es cierto que había mucha incertidumbre, pero nos permitió acotar esa incertidumbre. Si yo tuviera que decir, como usuario, porque nosotros interactuamos tomando toda la información que podemos para ver cómo podemos prestar el mejor servicio a los clientes. Para tener una idea, 1 centímetro de incremento de calado de esos barcos son aproximadamente 70 toneladas. Quiere decir que si yo tengo un error de 10 centímetros son 700 toneladas, si tengo 30 centímetros son 2100 toneladas que a lo mejor voy a estar dejando abajo, o al revés. Alguna vez nos pasó, cargamos y después nos encontramos que en el medio del proceso de carga hubo que rehacer todo el stock planning y dejar carga abajo. Por supuesto, eso no solo perjudica a la línea, perjudica principalmente a los clientes que no sale su carga. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de un pronóstico a 15 días? El servicio es un servicio que viene de Santos, va a Itapuá, después va a Rosario y Zárate. Ese proceso, ese itinerario lleva 14 días. Si nosotros pudiéramos tener una visibilidad de 14 días, con una mayor exactitud, ya la compañía en su departamento de capacity, que es el que determina cuánta carga va a cargar el buque cuando llega a Rosario, ya una semana o 10 días antes, y el stock planning puede ir ajustando sus números para que después todo el proceso no sea impactado sobre la marcha. O sea, si estamos en Rosario, que nos encontremos con que de repente tenemos que decirle al cliente, bueno, estos contenedores que ya ingresaron no van a ir, se van a tener que quedar acá. O va a haber que moverlos con camión, no sé, a Zárate o a Buenos Aires, con todo el extracosto que eso significa y con todos los problemas documentales que eso agrega, ¿no es cierto? Entonces, si nos dijeran qué es lo que nos gustaría a nosotros, bueno, por acá se logra un pronóstico a 90 días. Por supuesto, cuanto más largo el pronóstico, mejor. Pero por lo menos desde el punto de vista operativo, para la navegación, yo creo que un pronóstico a 2 semanas nos daría mucha mejor visibilidad para poder avisarle a nuestros distintos departamentos cómo viene la situación en el río. De manera que yo creo que la información del INA es fundamental. Y el otro tema es que los puntos críticos por donde va pasando el barco, las determinantes, no están siempre fijas en el mismo lugar, se van moviendo a medida que la onda de agua se va transportando en el río. Entonces, para la navegación lo que sería importante es no solo saber cuál sería dentro de esos 14 días que vienen, saber cómo va a ser el nivel del agua, sino también dónde va a estar ese punto crítico en el trayecto, por lo menos entre Zárate y Rosario. Y yo, por supuesto, hablo desde el punto de vista del containero. Alguien puede decir, bueno, y si el agua bajó, ¿por qué no fondea el barco y espera 24, 48, 72 horas a que el agua suba? Bueno, a diferencia a lo mejor de lo que son graneles, los buques containeros trabajan como si fuera un tren expreso. Cada puerto se va a una terminal y hay un contrato con esa terminal. Y hay una ventana de atraque que dice, usted tiene el atraque garantizado de tal día a tal hora hasta tal día a tal hora, con un margen de 12 horas en más y en menos. Si el buque pierde esa ventana, se puede quedar afuera porque entra otro barco. Y eso agrega nuevas demoras a todo el proceso operativo y navegación. De manera que por eso es tan importante para nosotros la navegación tener previsibilidad.
Por supuesto, esto nunca lo habíamos vivido, creo que la vacante anterior fue en el año 46 o 47, yo no había nacido, todavía, pesado de lo viejo que soy. Y esto nos sorprendió porque nunca lo habíamos vivido. Entonces, creo que cuanto más visibilidad tengamos para prever lo que va a venir, maravilloso, 90, 6 meses, lo que sea. Pero desde el punto de vista operativo de la navegación, por lo menos para lo que es buques containeros, acá se mueve mucha carga refrigerada. Nosotros importamos mucha carga seca, pero sacamos mucha carga refrigerada. Somos un gran exportador de carga refrigerada. De manera que para un cliente que su carga refrigerada se quede abajo y pierda, esta carga va a Santos y a Itapuã, donde conecta con los buques oceánicos grandes que lo distribuyen después al mundo, a Europa, a Estados Unidos, al Lejano Oriente. Que un cliente diga, bueno, mi carga va a llegar una semana tarde, con suerte, si el río no está peor, es un impacto enorme, principalmente en una carga refrigerada. De manera que, bueno, ese sería lo que a nosotros nos gustaría ver. Y yo digo, lo que ya se desarrolló es extraordinario, porque a nosotros por lo menos nos permitió bajar ese grado de incertidumbre. No totalmente, porque siempre hay un margen de error grande. Trabajamos mucho tomando márgenes de seguridad, disminuyendo el calado más de lo que a lo mejor la proyección daba. Pero bueno, podríamos cargar más carga, a lo mejor, y dar un mejor servicio a nuestros clientes si tuviéramos mejor información. Y bueno, creo que eso es un poco para explicar cómo funciona el servicio de container.